Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre el tercer tipo de indeterminación que nos podríamos encontrar. Son las indeterminaciones del tipo 0 partido por 0 y ya las empezamos a estudiar hace una serie de vídeos. En el caso del cálculo del límite de funciones cuando x tendía a un punto y se estaba aplicando a funciones del tipo racional. En esos casos veíamos que las funciones, para poder resolver ese límite, debían descomponerse factorialmente en factores irreducibles, polinómicos, es decir, la factorización del polinomio por el método que correspondiera, simplificar y entonces ya sí podríamos resolver el límite. En este vídeo vamos a ver un caso un poquito más sofisticado que el que vimos en el primer vídeo y también vamos a ver un segundo caso donde comprobaremos que la técnica de factorización no se hace exactamente de la misma manera, pero se hace de un modo muy parecido y también muy sencillo. Así que empezamos. En primer lugar vamos a ver el caso en que tengamos que hallar el límite de la función f de x. Supongamos que tuviéramos que hacer el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Bueno, pues por definición diremos que esto es el límite de x tendiendo a 2 de la función x cubo menos 7x cuadrado más 16x menos 12 partido por x cubo menos 3x cuadrado más 4. Hasta aquí todo normal. Como ya sabéis, lo que hacíamos en este punto normalmente era asumir, dar por hecho que la función va a ser continua en el punto x igual a 2. Y si no fuera continua, pues bueno, ya veremos luego lo que hacemos. Pero en primer lugar lo que vamos a hacer es suponer que sí lo es. Y suponiendo que es continua en ese punto, entonces lo que nosotros podemos hacer es decir que el límite de la función en ese punto va a coincidir con el valor de la función evaluada en el punto. Y por tanto, podríamos sustituir x por 2 directamente. Y entonces esto sería 2 al cubo, menos 7 por 2 al cuadrado, más 16 por 2, menos 12, partido todo por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, más 4. Bueno, esto nos puede llevar más o menos tiempo resolverlo, pero cuando lo resolvamos nos vamos a llevar la siguiente sorpresa, que es 0 partido por 0, que es de lo que estamos hablando en este vídeo. Decíamos en el anterior vídeo que en este caso lo que debíamos hacer era la descomposición factorial de la función. En otros ciertos casos veréis que hay algunos sitios donde se os recomienda directamente coger la función y dividir por el polinomio irreducible asociado a la raíz 2 y solamente por él. Es decir, coger esta función y dividir el polinomio del numerador por x menos 2 y el del denominador por x menos 2, que es el polinomio irreducible de primer grado asociado a la raíz 2. Eso puede ser efectivo en ciertas ocasiones, pero no es lo que yo os recomiendo. De hecho, no es lo que mencioné en el primer vídeo. Y el motivo lo vamos a ver en este vídeo. En este vídeo, si nosotros hiciéramos la factorización de esta función racional, comprobaríamos que esto va a ser entonces el límite para x tendiendo a 2 de x menos 2 al cuadrado por x más 1 partido de x menos 2 al cuadrado por x menos 3. Si nosotros hubiésemos dividido la función por x menos 2, entonces en este caso nos habríamos encontrado con un factor x menos 2 entre 1 x menos 2 que sí que se podrían cancelar, pero nos quedaría un polinomio de segundo grado entre otro polinomio de segundo grado que al resolver el límite nos volvería a dar el mismo problema, y es una indeterminación de nuevo del tipo 0 partido por 0. Si nosotros lo hiciéramos por ese camino, tendríamos que volver a dividir otra vez por x menos 2 y hace todo el proceso tedioso y además nos da falsas esperanzas antes de tiempo. Entonces, para quitarnos todos los posibles problemas de una vez, lo que yo os recomiendo siempre es factorizar todo lo posible la función desde el principio. En este caso, si nosotros queremos hacer la factorización del numerador y del denominador que tenemos aquí, evidentemente, como son polinomios de tercer grado, en los cuales no se puede sacar factor común, para hacer la factorización tendríamos que irnos al segundo paso, que era aplicar Ruffini. Sacaríamos los candidatos a raíz entera, que en este caso son todas sus raíces enteras en los dos polinomios, aplicaríamos Ruffini de forma iterada hasta que ya nos apareciera solamente un coeficiente libre al final, que sería en los dos casos el coeficiente 1. Ese sería el que iría adelante multiplicando, como ya sabéis. Bueno, no me extiendo más en esto. Cuando ya tuviéramos el polinomio factorizado, llegaríamos entonces aquí, ¿de acuerdo? O sea que realmente desde este paso al siguiente necesitamos un poquito de trabajo. Habrá que hacer Ruffini entero para el polinomio del numerador y para el polinomio del denominador. Pero una vez hecho, en este punto
Ya nosotros vemos que podemos quitarnos de una vez x menos 2 al cuadrado con x menos 2 al cuadrado. Y x menos 2 es precisamente el factor que se nos está anulando cuando x tiende a 2. Por tanto, tachando x menos 2 al cuadrado arriba y abajo, vamos a llegar a la conclusión de que el límite que nosotros teníamos al principio es exactamente equivalente al límite para x tendiendo a 2, en este caso de x más 1 partido de x menos 3, que es lo que nos queda sin simplificar. Como veis, en este caso, como hemos simplificado todo de golpe, ya de una sola vez hemos conseguido simplificar todo lo posible, así que ya no nos vamos a encontrar otra vez el problema del 0 partido por 0. En ciertos casos muy extraños, quizá nos encontremos con otra indeterminación luego, pero es muy poco habitual. Y desde luego, si nos quitamos todas las simplificaciones del tirón, entonces este problema, el de la indeterminación 0 partido por 0, está resuelto de una vez, que es mucho mejor que si vamos dividiendo por el factor x menos y el valor de la raíz asociada. Bueno, a lo que vamos, una vez ya simplificado la función, pues ya procedemos a asumir de nuevo que esta función así definida, ya simplificada, sí que va a ser continua en el punto x igual a 2 y por tanto asumimos que la función en el punto x igual a 2 va a tener el mismo valor, la misma imagen, que el límite de la función en el punto. Y por tanto podemos sustituir directamente x por 2 para hallar el límite de esta función. En este caso, sustituyendo x por 2, pues llegamos a que esto es 3 partido por menos 1, que son menos 3. Y ya está, ya lo tenemos. Como decíamos en aquel vídeo de introducción, si nosotros representáramos, por ejemplo, en GeoGebra, que es una herramienta muy útil, las funciones f de x y la función x más 1 partido de x menos 3, veríamos que tienen exactamente la misma forma. Sin embargo, la diferencia está en que en la función f el punto 2 no pertenece al dominio de definición, sin embargo aquí sí. Entonces, al representar esas funciones en el punto 2, en el caso de f va a haber un punto hueco y en el punto de esta función, en el caso de esta función, vamos a llegar a un valor concreto. Es decir, si nosotros nos acercamos al punto x igual a 2 en esta función, veremos que tanto por su lado izquierdo como por su lado derecho, la función se acerca infinitesimalmente al valor menos 3. Y en este caso, además, esta función sí está evaluada en el punto 2. Lo que pasa es que esta no lo está. ¿De acuerdo? Pero el límite en los dos casos es el mismo. Bueno, este era el primer caso con el que partíamos. Este es un caso un poquito más sofisticado porque la factorización es un poquito más engorrosa. Un segundo caso que nos podríamos encontrar es hallar el límite de una función del tipo de g, en la que además de ser una función racional ya nos encontramos raíces dentro. Esto puede asustar un poquito al principio, pero es muy fácil de resolver. Si nos acordamos de cómo se racionalizaban las raíces, recordaremos que cuando teníamos que racionalizar un factor del tipo una raíz más o menos algo, lo que hacíamos era multiplicar y dividir por el factor conjugado. Es decir, si nosotros aquí tenemos una raíz menos algo, pues multiplicamos y dividimos por el mismo factor, pero cambiando esto de signo. Es decir, en nuestro caso, lo que nosotros tenemos entonces es el límite de g de x cuando x tiende, en este caso, por ejemplo, será 3. Sí. Y entonces, por definición, esto es el límite para x tendiendo a 3 de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 5 menos 2 partido de x menos 3. Bueno, si por algún casual aquí en la raíz pudiéramos extraer algo, como un factor, si pudiéramos extraer algún factor de la raíz, de alguna manera, pues sería recomendable hacerlo, pero en este caso no se puede. Y en general no nos lo vamos a encontrar. Esto es como cuando se nos da un problema que se puede simplificar antes de empezar. A veces ocurre, pero bueno, no siempre. De hecho, la mayoría de las ocasiones no pasa, ¿no? En este caso, desde luego, no pasa. Si nosotros asumiéramos que esta función g de x es continua en el punto 3, entonces nosotros a priori lo que podríamos es dar por hecho que si es continua en ese punto, el límite de la función en el punto va a coincidir con el valor de la función en el punto. Así que podemos sustituir x por 3 y verificar si de verdad es así de fácil. Pero bueno, como estamos realizando una serie de vídeos sobre los tipos de indeterminaciones, evidentemente esto no va a ocurrir, o al menos no va a ser tan fácil. Si resolvemos esto, lo que vamos a encontrar es que esto es 9 menos 5, 4, la raíz cuadrada de 4 menos 2 partido de 0. Y esto es 2 menos 2
que es 0, igual a 0 partido por 0. Este es el tipo de indeterminación del que estamos hablando en este vídeo. ¿Cómo se resuelve esto ahora? Pues como decía antes, hace un momento. En nuestro caso, nuestro problema no es una función racional definida a través de polinomios y ya está, sino que además tenemos raíces. Cuando tenemos raíces que nos están encordiando en forma de suma, no de factor multiplicativo, lo que tenemos que hacer para resolver este problema es sencilla y llanamente multiplicar y dividir por el factor conjugado. Es decir, que diremos que este límite en realidad es lo mismo que el límite para cuando x tiende a 3 de si nuestra función de partida es x cuadrado menos 5 menos 2 partido de x menos 3, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar, digamos, de alguna manera especial por 1. Cuando multiplicamos por 1, nada cambia. Sin embargo, no vamos a multiplicar por un 1 tal cual, vamos a multiplicar por 1 de una forma sofisticada. Y esa forma sofisticada es convertir el 1 en una fracción de un número entre sí mismo, porque un número entre sí mismo es 1, al fin y al cabo. Entonces nosotros podemos multiplicar, en este caso, por el conjugado y dividir por el conjugado. Si os fijáis, la única diferencia es que si aquí había un menos, aquí hay un más. Cambiamos de signo la operación que tengamos entre la raíz y el factor que le esté sumando o restando. De esta manera, si os fijáis, aquí en esta fracción lo que tenemos es 1. Y multiplicar algo por 1 no cambia nada. Sin embargo, no es que no cambie nada, sigue siendo lo mismo. Lo que ocurre es que ahora al multiplicar por un 1, digamos, puesto de una forma sofisticada que nos conviene, va a ayudarnos a resolver el problema de una vez. En este caso, cuando realicemos esta operación entre dos fracciones, tenemos que recordar que la multiplicación de dos fracciones es en línea, entonces lo que nos vamos a encontrar es una diferencia por una suma, o suma por diferencia. Recordad que esto era una identidad notable, y cuando teníamos suma por diferencia, el resultado era diferencia de cuadrados. A más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. En este caso tenemos a más b por a menos b, solo que cambiados de orden, pero como tenemos la propiedad conmutativa en el producto, no pasa nada. Entonces, en este caso, esto va a ser el límite para x tendiendo a 3 de el cuadrado del primero, y cuidado porque aquí tenemos una raíz cuadrada, si cogemos una raíz y la elevamos al cuadrado, se va a cancelar. Entonces en este caso tenemos x cuadrado menos 5, el resultado de coger una raíz cuadrada y elevarla al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. En este caso el segundo sería 2, así que 2 al cuadrado, que son 4. Todo partido por, y abajo no os recomiendo desarrollar el producto. Os recomiendo desarrollar el producto solamente allá donde tengáis la suma por la diferencia con las raíces. En este caso nos ha salido en el numerador. Si nos saliera en el denominador, pues misma lógica. Desarrollaríamos el denominador, pero el numerador, fijaos en que no lo vamos a desarrollar. En este caso nuestro denominador no lo vamos a desarrollar. Vamos a dejarlo como x menos 3 por este factor de aquí, que es raíz cuadrada de x cuadrado menos 5 más 2. Repito, desarrollamos solamente el producto de la suma por la diferencia, si está en el numerador, y si está en el denominador. Pero si está en el numerador, no tocamos el denominador, no desarrollamos su producto, y viceversa. En este caso, entonces, esto en realidad va a ser el límite para x tendiendo a 3 de x cuadrado menos 9 partido todo por x menos 3 por raíz cuadrada de x cuadrado menos 5 más 2. Bueno, en este punto, si nosotros siguiéramos R que R insistiendo en que cambiáramos la x por 3, asumiendo que la función va a ser continua en el punto, vamos a seguir teniendo un problema de definición. No nos va a servir. Vamos a llegar de nuevo a una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Lo podéis probar. Esto va a ser 3 al cuadrado menos 9, 9 menos 9, 0, y abajo vamos a tener 3 menos 3, que son 0, 0 por algo, 0. Por tanto, llegamos a una determinación de nuevo del tipo 0 partido por 0. Pero en este caso, el numerador nos va a quedar un polinomio sin raíces, que ahora sí se puede factorizar. Si factorizamos de nuevo esto, entonces vamos a llegar a que esto es el límite para x tendiendo a 3 de x más 3 por x menos 3. Daos cuenta que x cuadrado menos 9
es un polinomio que está representando una identidad notable, el de la diferencia de cuadrados. Entonces se puede resolver, si nos damos cuenta, mediante la fórmula de las identidades notables. Si no, una segunda opción sería por la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, haciendo x cuadrado menos 9 igual a 0, despejando cuánto vale x, que va a salir más menos 3. Y si no, pues si nos quisiéramos quebrar la cabeza, pues hay otros caminos como Ruffini, pero en este caso no es lo recomendable. Y en el denominador, pues nos va a quedar x menos 3 por raíz cuadrada de x cuadrado menos 5 más 2. En este caso, una vez ya factorizado, vamos a comprobar que sí que nos vamos a encontrar un factor común arriba y abajo, que es el que nos está dando el problema de definición. Es el que se está haciendo 0. En este caso, x menos 3 partido por x menos 3 se nos va, y ahora ya sí, el límite para x tendiendo a 3 de x más 3 entre raíz cuadrada de x cuadrado menos 5 más 2, ahora ya sí, esta función nueva podemos asumir que va a ser continua en el punto 3, porque al sustituir x por 3 no nos va a dar este problema de indeterminación. En este caso vamos a tener 3 más 3 partido de raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 5 más 2, que va a ser 6 partido por, esto va a ser 9 menos 5 son 4, raíz cuadrada de 4 son 2, y 2 más 2, 4. Por tanto, simplificando, esto va a ser 3 medios. Pues nada, ya sabemos que el límite de esta función vale 3 medios. Por tanto, en las indeterminaciones del tipo 0 partido por 0, factorizar los polinomios que tenemos es crucial para poder resolver la indeterminación. Pero hay ciertos casos en los que no solamente vamos a tener que factorizar los polinomios, sino que previamente vamos a tener que realizar el producto y división por el conjugado del factor que nos queda con una raíz incomodándonos. Esto sería previo, y ya luego podremos realizar esa factorización con naturalidad para resolver la indeterminación.